Saludos y bendiciones desde Genesaret Internacional. Les damos la bienvenida y estemos atentos en Genesaret TV y Arnoldo Linares. Ahora, listos para escuchar la palabra de Dios. Desde todo nuestro corazón, atento para tomar lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a Genesaret Internacional a través de nuestros canales de YouTube, Genesaret TV y Arnoldo Linares. Continuando con nuestra serie Yo Soy, vamos a hablar del tema antes que naciera. Y lo voy a basar en el texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 51. Y lo leo de la Biblia de las Américas, que dice: Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. En otras palabras, les aseguro, antes de que existiera Abraham, existo yo. Este es uno de los contrastes más interesantes e importantes expresados por Jesús ante los judíos, precisamente en el templo. El mismo proviene de una respuesta necesaria, sin recriminaciones ni comparaciones odiosas. La respuesta es motivada a esta pregunta. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Eso está en Juan 8:57. Esta enseñanza es más que todo una instrucción productiva que arroja luz o revelación de su verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza de Jesús, para aquellos, especialmente los judíos, fariseos, escribas, que estaban en el templo, y mientras Jesús les enseñaba, lo querían minimizar. Intentemos interpretar paso a paso el escenario, pero para esto yo quiero leerles completamente el contexto que está en Juan capítulo 8, versículos 48 hasta el final, que es el versículo 59. Y dice así, recuerden, estaban en el templo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir o de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo. Y aquí está la respuesta: antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Es interesante esta enseñanza. En primer lugar, en medio de este escenario, muy contrario a lo que la gente puede pensar, Jesús en ningún momento atenta contra las dignidades de Abraham. El hecho de que alguien se haya equivocado, o el hecho de que alguien esté confuso en cuanto a lo que escucha de Jesús y pone por Abraham de por medio, Jesús nunca va a tomar a Abraham como un rival. ¿Ok? Entonces, para los judíos de cualquier época, y por cierto, Jesús comienza
a esos judíos que están allí en el templo y también haciendo alusión a los judíos de cualquier tiempo, Jesús reconoce las virtudes de Abraham. Entonces, para los judíos de cualquier época, Abraham es su personaje bíblico más importante. Para ellos lo es. Por esto es llamado por ellos el prototipo judío. Imagínense dónde están las raíces del pueblo judío. Él personifica todas las características de la personalidad judía, es decir, sus fuerzas, su misión, iniciativa e idealismo. Allí están reflejados, eso está reflejado en todas las generaciones de judíos que le siguieron, los que vinieron después de Abraham. Fue seguramente uno de los más grandes buscadores de la verdad, escuchen esto, de todos los tiempos, y además famoso por su bondad y hospitalidad. Abraham hizo lo necesario para mostrarse como un hospedador, y Abraham utilizó la hospitalidad como una herramienta. Escuche por favor y tenga esto fijo, lo utilizó como una herramienta para que la gente regresara a Dios. La motivación más convincente que poseía Abraham fue precisamente la mencionada anteriormente, que la gente regresara a Dios. Por lo tanto, Jesús los confronta a los judíos de ese tiempo allí en el templo a vivir esa gran verdad con los versículos siguientes. Y el maestro les exhorta a mostrar la esencia espiritual de su padre Abraham. Juan 8:39 al 40 dice: ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Aquí está la pregunta de Jesús, una pregunta sobre otra pregunta, para afirmar la verdad de Dios. Si son hijos como dicen, practiquen las buenas obras de Abraham, hagan las obras de Abraham. Textualmente lo dijo Jesús. Si son hijos como lo expresan, conserven la motivación por la verdad que tenía Abraham. Esa verdad llevaba a Abraham a oír la verdad directa de la boca de Dios. Por lo tanto, los instintos de Abraham era estar cerca de Dios, transmitir la verdad de Dios, y no quería matar a nadie. Por lo tanto, sus instintos eran totalmente contrarios a lo que ustedes están manifestando, porque ustedes me quieren matar. Y Abraham en sus instintos era pro vida. Por otro lado, Jesús dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando mi día, y lo vio y se alegró. Por ahí está nuevamente Jesús exaltando las virtudes del padre Abraham. Abraham conocía la esencia divina. Dice que esperó, vio y se alegró por ver el día de la manifestación del Mesías. No me pregunte cómo lo vio. Eso sería cosa de otro estudio más profundo sobre esto. Pero lo que afirma Jesús allí es que primero, el Señor existía antes que Abraham, y Abraham conocía de ese Señor, de ese Cristo y de ese Mesías antes de la revelación del Mesías al pueblo judío. Puede que Abraham esté en el fundamento de los orígenes judíos, o esté en el fundamento de sus orígenes físicos para los judíos, pero está separado de ellos porque él aceptó el plan de Dios. Abraham aceptó el plan de Dios. ¿Y de qué le está hablando Jesús? Del plan de Dios. Él se alegró porque iba a ver el día de Jesús, mientras que ellos, los judíos de ese contexto, no. En otras palabras, el mismo versículo que leí anteriormente de Juan 8:56 dice así: Abraham, el padre de ustedes, disfrutaba esperando ver mi vida. Actitud que no es la de ustedes. Lo vio y se llenó de alegría. La fe de Abraham, tal como se recoge en los relatos del Génesis, era el ejemplo del que buscaba realizar el plan de Dios. Insiste Jesús e insisto yo en hacerle ver a la gente en ese escenario, que no es fácil de interpretarlo y de meterse en la mente judía, pero
Jesús se traslada a Abraham, y cuando habla de Abraham, los quiere llevar a la fe, a la vida, al testimonio de Abraham, para que ellos, como dicen que son hijos de Abraham, su comportamiento sea mejor, sea pro vida, y no intenten matar a Jesús, creyendo que van a matar la verdad de Jesús. Los judíos, a pesar de que reivindican la generación física de su padre Abraham, están separados de él por un enorme abismo. Él se alegró al ver la llegada de Jesús, mientras que los judíos querían matarles. Ahora hagamos referencia a eso que dice Jesús antes que Abraham fuese: yo soy. Aquí hablamos de la preexistencia de Jesús, el Mesías. Aquí reside la respuesta más confrontativa de su pronunciamiento. Hablo del pronunciamiento de Jesús ante los judíos que se reunían en el templo. Abraham, aún con toda su grandeza, pertenece a la secuencia de los acontecimientos que marcan el paso del tiempo. Su historia ha terminado. Escuchen, su historia ha terminado. Él vino y se fue. Pero este no es el mismo caso de Jesús. Antes del tiempo de Abraham, él ya existía. Se lo da a conocer con la expresión yo soy, término que era muy conocido entre ellos. Me atrevo a decir, escuche bien, me atrevo a decir que la reacción inmediata que les colmó o derrumbó sus bases tradicionales y por lo tanto actuaron contra Jesús fue precisamente que Jesús se revela como el yo soy. Antes que Abraham naciera o naciese, yo soy. Dice Juan 8:59 que la reacción fue esta: tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Qué era lo que quería Jesús en verdad? No era simplemente tener el lugar protagónico de una conversación, sino que esta gente conocieran las verdades de Él, de Jesús, el enviado de Dios, del yo soy, las verdades del yo soy. Y aquí vamos a hacer referencia a la esencia de esa naturaleza, de ese yo soy que se menciona en el libro de Éxodo. Yo soy. Yo soy significa el Dios que maneja el mundo. Y eso se lo hizo saber Moisés a Faraón. La mente de un judío, escuchen esto, por eso la reacción. La mente de un judío se tiende a trasladar a la historia de la libertad de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto. La mente inmediatamente relaciona y busca imágenes en el tiempo, en la historia, en la tradición, porque la referencia de haber sacado Dios a Egipto por boca del Señor, escrita en la Sagrada Escritura, son alrededor de 50 veces. De modo que hasta hoy, cuando los judíos hacen sus estudios de la Parashá, siempre está incrustado, metida allí la referencia de la libertad que sufrieron ellos positivamente de parte de Dios a salir de Egipto. Entonces, la mente de un judío escuchar yo soy se tiene que trasladar a la historia de la libertad. ¿De qué les está hablando Jesús? De la libertad. Anoten eso. A través del preexistente verbo de Dios, que es la intención de Jesús, que es una de las verdades del yo soy, la voz del Eterno les llega de una vez por todas, fuerte y claro. Por eso se sienten confrontados. ¿Cómo dice no necesariamente la reacción es por decir que es antes que Abraham. No, es que está diciendo el yo soy, el que es, el que fue, el que vendrá, el que es por siempre, viviendo en un verdadero, en un eterno presente. Eso es lo que están interpretando ellos. Entonces, el deseo o intencionalidad de Jesús al hacer esta referencia teológica, totalmente teológica, y al utilizar su naturaleza preexistente, era acelerar el proceso de conocimiento y encuentro con la verdad del Dios de la liberación. ¿Encuentro con quién? Con la verdad. Y Jesús dijo que era la verdad. Y esa verdad era la que le tenía que traer
o lo que les traería la liberación del corazón, de la mente, de la tradición, de la religión, para tener un encuentro total con el Mesías. El Dios, es decir, Jesús, la verdad, el Dios que maneja el mundo, tiene bajo su control, y escuchen esto, las huestes de maldad que atentan contra su pueblo, pues los recursos del mal y sus herramientas son totalmente destruidas. Es interesante esto que acabo de leer, porque ya esto lo quiero trasladar a nuestro contexto. No basta solo con conocer al Dios de mis padres o al Dios de tus padres. No basta hacer referencia al Dios de la historia. No nos basta con hacer referencia a la conversión de alguien muy cercano a nosotros. No nos basta, no es suficiente conocer la historia y arraigarse tradicionalmente en religiones, en forma de pensar, en dogmas, para decir que conocemos y pertenecemos. Cuando del dicho al hecho hay demasiado trecho. Y perdone que utilice esta referencia, pero es interesante entender que Jesús lo quiere llevar al conocimiento íntimo, al conocimiento de Dios, buscando en lo más íntimo del ser del judío lo que ellos ya conocen, pero que no viven, que no practican. Porque cuando uno practica una verdad, hace relación con la revelación, y la revelación hace contacto al proceso o con el proceso de transformación del individuo. De modo que hoy, al igual que ayer con los judíos, tendremos mucha gente que quiere arraigar su fe en lo que conocen teóricamente, en lo que han oído decir otros, pero no lo han vivido y no han tenido una experiencia personal con el Señor. Lo mismo le digo a los hermanos en Cristo. No nos basta con aprender la palabra o recitarla de memoria. Usted puede ser un conocedor muy alto, conocer muchísimo acerca de la palabra de Dios, pero eso tiene que convertirse en una verdad que le libere, en una verdad que lo lleve a vivir conforme a lo que Dios ha dicho, que de usted y de mí, una nueva criatura. Entonces, ese Dios, ¿verdad?, que está hablando, que dice: yo soy el Dios que maneja el mundo. Para ti que estás pasando por problemas, para ti que de repente una circunstancia de enfermedad, de ruina, de caos ha llegado a tu vida, y tú sientes que lo que te está pasando no es normal, que no es producto simplemente de la circunstancia política o social de tu país, sino que tú sabes que se ha metido en tu familia, que se ha metido en la relación de familia, en la relación de pareja, en tu finanza, en tu trabajo. De repente sientes que hay algo de oscuridad, algo que los aprisiona, algo que les obstruye la felicidad, la salud, que atenta contra tu salud emocional, espiritual y física. Es necesario ahora que nosotros, que conocemos la verdad, nos atengamos al yo soy que liberó al pueblo de Israel de Egipto, que luchó contra Faraón, lo venció, le abrió el mar rojo, lo sacó con manos extendidas y alzadas. Es lo mismo que va a pasar con tu familia, con tus hijos, con la enfermedad de tu hijo. El Señor, yo declaro que está sano, porque el Dios de la verdad lo sana a través de Jesús. Entonces, el Dios que maneja el mundo, porque así lo quiere hacer ver Jesús, tiene bajo su control, escúchelo, tiene bajo su control las huestes de maldad que quieren infectar tu entorno, que quieren infectar tus relaciones. Las huestes de maldad que atentan contra su pueblo están totalmente sometidas al Señor en el nombre de Jesús. Pues los recursos del mal y sus mentiras son totalmente destruidas, como fueron las mentiras de Faraón. Y aprovecho para decirte que Faraón está vencido. El mal está vencido, y tú puedes disfrutar del conocimiento del yo soy. Así que figuras, o las altas figuras que nosotros manejamos como referencia y emblema, tienen que ir debajo de lo que es Jesús para tu vida.
Jesús es antes que Abraham. Jesús es antes que Moisés. Jesús es antes de cualquier culto. Jesús es antes de todo lo existente, porque Jesús en la eternidad existía. Por lo tanto, se manifiesta hoy para nuestras vidas como el gran yo soy. Antes de que sucedieran las cosas, ya el Señor las había vencido con Jesús y las había predestinado en la cruz del Calvario. Allí está la victoria. Que Dios le bendiga. Seguimos adelante con Genesaret Internacional y un abrazo y un beso para todos. Disfruten esta palabra. Nos despedimos con cariño, invitándote para el próximo domingo, 10 de la mañana, hora de Miami. Y por favor, dale a la campanita, suscríbete para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en todas nuestras redes. Hasta luego.